Martin Luther King Jr. nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia, en el seno de una familia profundamente religiosa y comprometida con la comunidad afroamericana. Su padre, Martin Luther King, Sr., era un respetado pastor bautista y un líder activo contra las injusticias sociales, mientras que su madre, Alberta Williams King, era profesora y música, conocida por su serenidad y fortaleza espiritual. Creció en un ambiente donde el amor, la fe y la educación eran pilares fundamentales. Desde niño experimentó la segregación racial que dominaba el sur de Estados Unidos. Estas vivencias marcaron su conciencia. Recordaba cómo amigos blancos se alejaban de él por presiones sociales, o cómo su familia era obligada a usar instalaciones separadas por su color de piel. Estas injusticias despertaron en él preguntas sobre la desigualdad, a las cuales su padre respondía enseñándole dignidad y resistencia pacífica. A pesar del racismo cotidiano, King destacó académicamente, era curioso, reflexivo y tenía una capacidad intelectual sobresaliente. Terminó la secundaria a los 15 años y fue admitido en el Morehouse College, una institución históricamente negra donde muchos líderes afroamericanos se habían formado. Allí encontró mentores que fortalecieron su sentido de responsabilidad social y despertaron en él la idea de que podía contribuir al cambio. Tras graduarse en sociología, siguió una vocación religiosa inspirada tanto por su familia como por su deseo de transformar el mundo. Estudió teología en el Seminario Teológico Crozer, donde sobresalió por su inteligencia, su oratoria y su visión ética. Más tarde obtuvo un doctorado en la Universidad de Boston, consolidando su formación académica y espiritual. Estos años no solo definieron su carácter, sino también los principios que guiarían su lucha por la justicia y la igualdad. El pensamiento de Martin Luther King Jr. se formó a partir de una combinación única de su educación, su fe, sus experiencias personales y las corrientes filosóficas y sociales de su época. Desde joven, King estuvo profundamente influenciado por las enseñanzas cristianas, que aprendió en casa y en la iglesia, donde observó cómo su padre usaba la palabra para inspirar cambios en la comunidad afroamericana. Estas raíces espirituales sembraron en él la idea de que la fe debía expresarse a través de la acción moral y el servicio. Durante sus estudios universitarios, King descubrió a pensadores que moldearon su visión del mundo. Fue especialmente marcado por la filosofía de Mahatma Gandhi, de quien aprendió que la resistencia pacífica podía ser una herramienta poderosa contra la opresión. La idea de que la no violencia no era pasividad, sino una fuerza activa basada en el amor y la dignidad humana, se convirtió en el eje central de su lucha. King adoptó esta filosofía como un camino ético y también como una estrategia eficaz para transformar sistemas injustos sin recurrir al odio. Además de Gandhi, King estudió a teólogos como Reinhold Niebuhr, que le enseñaron sobre las tensiones entre el idealismo moral y la realidad social, y a filósofos como Henry David Thoreau, quien defendía la desobediencia civil frente a leyes injustas. Estos autores reforzaron su convicción de que la justicia debía prevalecer incluso cuando la ley fallaba, y que la moralidad individual tenía un papel crucial en la transformación de la sociedad. Su pensamiento también fue moldeado por la experiencia directa del racismo. Ver cómo su comunidad era humillada y segregada le reforzó la necesidad de luchar por un mundo en el que todas las personas fueran tratadas con igualdad. La combinación de su fe cristiana, la resistencia no violenta y su compromiso con la justicia social dieron lugar a una visión profundamente humanista. Creía en un mundo donde la paz se construyera sobre el respeto, la empatía y la igualdad de oportunidades para todos. El liderazgo de Martin Luther King Jr. dentro del movimiento por los derechos civiles comenzó a consolidarse en 1955, cuando asumió un papel central en el boicot de autobuses de Montgomery. Todo empezó tras el arresto de Rosa Parks, una mujer afroamericana que se negó a ceder su asiento a un hombre blanco. King, por su formación moral, su capacidad comunicativa y su profundo compromiso con la justicia, fue elegido para dirigir al comité que organizó el boicot. Durante más de un año, miles de ciudadanos caminaron o buscaron alternativas al transporte público, demostrando una resistencia colectiva basada en la disciplina y la no violencia. Este triunfo legal y social lo catapultó como una figura nacional. A medida que su influencia crecía, King fundó junto a otros líderes la Southern Christian Leadership Conference, SCLC, una organización dedicada a coordinar protestas no violentas en favor de los derechos civiles en el sur de Estados Unidos. Desde esta plataforma promovió campañas contra la segregación en escuelas, restaurantes, autobuses
y múltiples instituciones que discriminaban sistemáticamente a la población afroamericana. King recorría ciudades enteras, organizando marchas y sosteniendo reuniones con autoridades locales, aún enfrentándose a amenazas, arrestos y actos violentos en su contra. Uno de los momentos culminantes de su liderazgo fue en 1963, durante la campaña de Birmingham, considerada una de las protestas más decisivas del movimiento. Allí, King se enfrentó a un sistema profundamente racista, y su arresto dio lugar a su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, un texto que defendía la legitimidad moral de la desobediencia civil. Ese mismo año, organizó junto a otras organizaciones la Marcha sobre Washington, donde más de 250,000 personas se reunieron frente al monumento a Lincoln para exigir igualdad y justicia. En ese escenario pronunció su histórico discurso I Have a Dream, que resonó en todo el mundo como un símbolo de esperanza y unidad. Gracias a su liderazgo constante, el movimiento alcanzó hitos decisivos como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que transformaron para siempre la vida social y política de Estados Unidos. King se consolidó así como un líder moral global, demostrando que la lucha pacífica podía mover a una sociedad entera hacia la justicia. La grandeza de Martin Luther King Jr. se refleja de manera profunda en sus discursos, que se convirtieron en herramientas poderosas para inspirar, movilizar y dar esperanza a millones de personas. King poseía una oratoria excepcional, marcada por una voz firme y cálida, un dominio impecable del ritmo y una capacidad única para combinar fe, poesía y visión política. Sus palabras no solo denunciaban la injusticia, sino que también construían imágenes de un futuro más humano y digno. Su discurso más célebre, I Have a Dream, pronunciado el 28 de agosto de 1963, frente al monumento a Lincoln, se volvió un ícono mundial. En él expresó su sueño de ver una nación donde las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel. Este mensaje trascendió fronteras y generaciones, porque no solo hablaba de la lucha afroamericana, sino de un ideal universal de igualdad y fraternidad. Su tono, lleno de esperanza y firmeza moral, transformó el discurso en una pieza histórica, que aún hoy se estudia y se cita en todo el mundo. Sin embargo, la grandeza de King no se limita a ese momento. Otros discursos marcaron profundamente su legado. En He estado en la cima de la montaña, pronunciado un día antes de su asesinato, mostró una mezcla de valentía, vulnerabilidad y claridad profética. Allí reconoció los riesgos que enfrentaba, pero reafirmó su compromiso inquebrantable con la justicia. También destacó su discurso más allá de Vietnam, donde denunció la violencia, la pobreza y la injusticia estructural de manera global, mostrando una visión más amplia que trascendía los derechos civiles y apuntaba hacia la dignidad humana en su totalidad. Además de sus grandes discursos públicos, King escribió sermones y textos que profundizaban en temas como el amor al prójimo, la no violencia, la fe activa y la responsabilidad moral. Le gustaba decir que el amor agape, el amor espiritual desinteresado, era la fuerza más poderosa para transformar sociedades injustas. Sus mensajes, llenos de ética y humanidad, siguen siendo una guía para movimientos de justicia social en todo el planeta. El legado de Martin Luther King Jr. trasciende su tiempo y se mantiene como uno de los más impactantes del siglo XX, aunque su vida fue brutalmente interrumpida el 4 de abril de 1968. Sus ideas, acciones y principios continúan influyendo en movimientos sociales de todo el mundo. King dejó una huella profunda, no solo en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, sino en la comprensión universal de la justicia, la igualdad y la resistencia pacífica. A través de su liderazgo, se lograron avances históricos como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que cambiaron para siempre la estructura legal y social de Estados Unidos. Pero su impacto va mucho más allá de leyes y victorias políticas. King ayudó a transformar corazones y mentalidades, demostrando que la no violencia no es debilidad, sino un acto consciente de valentía moral. Su insistencia en que el amor y la empatía podían desafiar a sistemas enteros de opresión abrió un camino que muchos líderes posteriores seguirían. Su legado también se refleja en el reconocimiento mundial que recibió. En 1964, se convirtió en el ganador más joven del Premio Nobel de la Paz, un honor que premió no solo sus acciones, sino la fuerza ética de su causa. Tras su muerte, su figura se convirtió en un símbolo universal de esperanza y perseverancia.
En Estados Unidos se estableció el Martin Luther King Jr. Day, un día festivo nacional dedicado a honrar su vida y a invitar a las personas a realizar actos de servicio comunitario. Monumentos, calles, escuelas y fundaciones en todo el mundo llevan su nombre, recordando su lucha por un mundo más justo. Además, su pensamiento sigue guiando movimientos actuales que luchan contra el racismo, la desigualdad económica, la discriminación y la violencia. Sus escritos, discursos y cartas continúan siendo estudiados, no solo por su valor histórico, sino por su profunda humanidad. King enseñó que la justicia verdadera es inseparable de la igualdad y la dignidad humana, y que la paz no es simplemente ausencia de conflicto, sino la presencia activa de la equidad. Su legado permanece vivo en cada persona que cree en un futuro donde la libertad y la igualdad sean una realidad para todos. In conclusion, Martin Luther King Jr. fue mucho más que un líder del movimiento por los derechos civiles. Fue un símbolo universal de justicia, igualdad y paz. Desde su infancia en Atlanta hasta su formación académica y espiritual, King desarrolló un pensamiento profundamente humanista basado en la fe, la ética y la no violencia, que guió toda su vida y su lucha, influenciado por figuras como Mahatma Gandhi y por su experiencia personal frente al racismo. King comprendió que el cambio social verdadero debía construirse sobre principios morales y acciones pacíficas, no sobre el odio ni la violencia. Su liderazgo se manifestó en protestas, marchas y campañas históricas que transformaron la sociedad estadounidense y lograron hitos legales como la Ley de Derechos Civiles y la Ley de Derecho al Voto. Pero más allá de las leyes, su mensaje fue y sigue siendo un llamado a la conciencia humana, a juzgar a las personas por su carácter, no por su color de piel, a luchar por la igualdad sin renunciar al amor y al respeto hacia los demás. Los discursos y escritos de King, especialmente I Have a Dream, se convirtieron en referentes globales de esperanza, demostrando que la palabra, bien usada, puede movilizar masas y cambiar mentalidades. Su legado perdura en cada movimiento que defiende la dignidad humana, la justicia social y la paz. Aunque su vida terminó prematuramente, su influencia sigue viva en todo el mundo, en leyes, monumentos, celebraciones y sobre todo, en la inspiración que ofrece a quienes creen que otro mundo más justo es posible. En definitiva, Martin Luther King Jr. dejó un legado que trasciende fronteras y generaciones. El recordatorio eterno de que la lucha por la igualdad y la justicia puede y debe hacerse con valentía, amor y firmeza moral. No olvides dejar tu opinión del legado que nos dejó. Activa la campanita y nos vemos el próximo video.